Buen día, hermanas. Continuaremos leyendo nuestro alimento diario, serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Tomo la cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Dong. Semana 2, día miércoles. Lectura bíblica. Hechos capítulo 2, versículo 43. Capítulo 5, del 30 al 32. Capítulo 10, del 44 al 48. Hechos capítulo 11, versículo 3. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Leer con oración. Y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Oh Señor Jesús. Señor Jesús, gracias Señor Jesús por este momento con las hermanas, Señor Jesús. Gracias porque a través del alimento diario escuchamos tu palabra, Señor Jesús. Perseveramos en ella, Señor Jesús. Condúcenos, Señor Jesús, a una comunión y un disfrute de tu palabra día a día. Oh Señor Jesús. Amén. Perseverar en la palabra de los apóstoles. En el día de Pentecostés, Dios dio el Espíritu Santo a los judíos que creyeron. Pero más tarde, en la casa de Cornelio, también bautizó a los gentiles que creyeron, acogiendo tanto a los creyentes judíos como a los creyentes gentiles bajo la misma cabeza, dentro del mismo cuerpo. Por lo tanto, en la iglesia no hay judíos ni griegos, pues todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando usted cree en Jesús, el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo y es recibido como un miembro del cuerpo de Cristo. Posteriormente, el bautismo en agua es necesario para confirmar la realidad de su bautismo en el Espíritu Santo. Desde entonces, puede testificar que pertenece al Señor. Es muy importante dar testimonio de que Jesús murió en la cruz, pero Dios lo exaltó como príncipe salvador, concediendo arrepentimiento y perdón de pecados a quienes creen en Él. Todas las personas necesitan saber que en la nueva dispensación simplemente creer en Jesús y arrepentirse es suficiente para recibir el perdón. A estos, Dios les da el Espíritu Santo para que cumplan su voluntad, que es precisamente alcanzar a toda la tierra. Hoy esto es posible porque vivimos en una dispensación diferente. La muerte y resurrección de Cristo marcan el fin de la era de la ley y el comienzo de la dispensación de la fe, en la que el Espíritu realiza la obra de Dios con milagros, prodigios y señales en el nombre de Jesucristo, mediante la palabra de los apóstoles. Esto ha sucedido desde los inicios de la Iglesia, cuando los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí dice que perseveraban, lo que indica un vivir constante. Por eso enfatizo que no podemos vivir de grandes acontecimientos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo algo verdaderamente asombroso y todos los habitantes de Jerusalén quedaron perplejos y asombrados. El Espíritu continuó obrando, mientras los cristianos allí perseveraban en seguir la enseñanza de los apóstoles. Esto demuestra que la Iglesia hoy necesita vivir constantemente por el poder del Espíritu, como lo hizo la Iglesia primitiva. En otras palabras, nosotros también podemos experimentar el poder del Espíritu en nuestra vida diaria, a través de la palabra de Dios transmitida por sus profetas y que nos llega a diario. En este sentido, Pedro nos revela que la palabra profética es tan importante que nos guía como una antorcha, una luz que alumbra en la oscuridad. En esta noche oscura en la que vivimos, lo único que puede guiarnos es la luz de la palabra profética, que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro explicó que los apóstoles no hablaban por su propia cuenta, sino según el Espíritu Santo les daba, pues eran solo siervos de Cristo, usados por Él para realizar su obra mediante su palabra. Dios siempre trabaja por medio de la palabra, así es como creó todas las cosas. Dios no usa megáfono celestial para hablar, sino que habla a través de sus profetas. Lamentablemente el pueblo de Israel no escuchó la palabra de Dios y ridiculizó a sus profetas, cayendo en una situación deplorable. En el primer capítulo de Hebreos está escrito que
en estos postreros días no ha hablado por el Hijo. Los postreros días a los que se refiere el autor de Hebreos son los días del Nuevo Testamento, de la dispensación de la fe. Desde el Nuevo Testamento en adelante es el Hijo quien habla, es el Hijo quien hace. Hoy el Hijo realiza la obra de Padre a través de la Iglesia, pues ella es su extensión. Aunque la cabeza, que es Cristo, está a la diestra de Dios, su cuerpo, que somos nosotros, está aquí en la tierra, y como tal cumplimos lo que la cabeza manda. El Hijo habla a través de sus apóstoles. La Iglesia recibe esta palabra, tiene comunión en ella con temor y la voluntad de Dios se cumple con poder, generando señales y prodigios. La palabra que el Hijo habla por boca de los profetas es una voz de comando para que el Espíritu actúe. Oh Señor Jesús. Amén.